¿Y si te dijera que hay regiones en el espacio donde las leyes de la física se rompen por completo? Sí, así es exactamente. Bueno, en un universo lleno de maravillas enigmáticas, una de las entidades más desconcertantes, fascinantes y de hecho enigmantes son precisamente los agujeros negros. Y bien, bueno, hola a todos, bienvenidos a una entrega más de ciencia e ingeniería. Hoy precisamente estaremos hablando de uno de los temas más fascinantes de todos los tiempos con relación al universo. Lo que son, obviamente, los agujeros negros. Estos misteriosos objetos han desconcertado no solamente a científicos durante décadas, sino a toda la humanidad por completo. Y aunque su nombre podría sonar de hecho un poco aterrador, representa uno de los campos más emocionantes, aunque quiero decirle también a veces desconocido de toda la física moderna, especialmente la física teórica. Y bueno, vamos a explorar qué son precisamente los agujeros negros, cómo funcionan y qué implicaciones tienen para nuestra comprensión más, digamos, más detallada de lo que sería el cosmos. Y bueno, empezar este programa haciéndole una pregunta a ustedes, a ver qué saben ustedes al respecto. Pues me dejan la respuesta en la sección de comentarios. La pregunta es, ¿qué son los agujeros negros precisamente? Porque primero, hablemos de qué es exactamente un agujero negro. En grandes rasgos podemos decir que un agujero negro es como una región en el espacio donde la gravedad es tan grande, tan inmensa, tan intensa, que ni siquiera la luz puede escapar de un agujero negro. Esto ocurre obviamente cuando una estrella masiva, pero muy masiva, estamos hablando de una estrella que tiene docenas de veces la masa del Sol, es decir, que no todas las estrellas, ni siquiera el Sol, tienen el potencial de convertirse en un agujero negro. Para que esto suceda, debe ser un cuerpo celeste bastante enorme, enorme. Y bueno, al final de su vida, colapsa bajo su propia gravedad. Así es como se forma un agujero negro precisamente. Bueno, para que entendamos en términos más simples cómo se forma un agujero negro, veámoslo de esta forma, digamos en términos generales. Porque sabemos que en términos generales en el universo muchos sistemas, es decir, sistemas naturales, tienden a buscar el equilibrio o estado de mínima energía. Esto se debe principalmente a factores fundamentales que están relacionados pues, con la física y la termodinámica. El concepto de equilibrio, como sabemos ya de programas anteriores, está relacionado precisamente con lo que es el hecho de que los sistemas naturales tienden a evolucionar hacia el estado de, de menor energía con el tiempo. Es decir, el estado de mínima energía o se distribuye, digamos, uniformemente en todo el sistema. Y bueno, precisamente hablando de equilibrio, lo que mantiene el equilibrio entre una estrella y el resto del universo es precisamente aquella gran cantidad de combustibles nucleares que se queman en el interior de la estrella, es decir, aquella cantidad de combustible que consumen para darle vida. Ahora, no podemos hablar, considero yo, de los agujeros negros sin mencionar por lo menos lo que sería la relatividad general de Einstein, aquella gran teoría muy fundamental que hizo Albert Einstein. Bueno, según Einstein, la gravedad no es exactamente una fuerza en el sentido clásico que conocemos, especialmente en la física, sino más bien sería como una curvatura del espacio y el tiempo. Imagina por instante que el espacio tiene el espacio-tiempo sería como una malla elástica. Entonces nos imaginamos esta malla. Cuando pones un objeto encima sobre esa malla elástica, entonces como una estrella, esta malla como efecto de aquel objeto se deforma. Esto es precisamente lo que en esta teoría se figura como el espacio y tiempo. Y bueno, en el caso de los agujeros negros, precisamente la deformación es tan extrema que se crea un pozo sin fondo del cual nada puede prácticamente escapar. Ahora, es allí donde entra el horizonte de eventos, que marca lo que llamamos el punto de no retorno. Es decir, el horizonte de eventos es aquella región donde ya todo objeto que los traspasa, pues no retorna. Y una estrella es, digamos en simples términos, un balance entre dos fuerzas. Por un lado, tenemos lo que tiene lo que sería la masa y la gravedad como efecto. Y bueno,
lo cual sabemos que como la masa es bastante grande, entonces la gravedad es bastante intensa, entonces tiende a juntarlo todo. Y por otro lado, tenemos lo que son las reacciones nucleares en el interior de la estrella, que las calientan y los gases hacen que se expanden. Es decir, allí tenemos lo que es una expansión térmica debido al calor producido por las reacciones que ocurren allí. Entonces la estrella como resultado se expande y se expande por efecto de la temperatura, pero se quiere comprimir por el efecto de la gravedad. Y entonces cuando estas dos fuerzas, que son bastante enormes, se igualan, la estrella como resultado entonces causa lo que sería un equilibrio. El problema ocurre cuando ese combustible nuclear que le dio vida a la estrella, cuando ese combustible nuclear que una vez mantenías caliente, la estrella se termina. Allí es donde ocurre o donde empieza lo que sería el principio de la creación de los agujeros negros y el final de aquella de la vida de la estrella. Entonces, desde ese momento, desde ese entonces, como ya no tenemos más energía disponible para mantenerlas calientes, es decir, para mantener que las reacciones nucleares se lleven a cabo, entonces empieza a enfriarse. Y cuando eso sucede, cuando se enfría, se rompe el equilibrio como resultado de que ya no tenemos más reacciones que están teniendo lugar. Y bueno, ese equilibrio que una vez existió, que le dio vida a la estrella, se rompe y entonces la gravedad empieza a ganar y comprime todo como resultado. Ahora, cuando la estrella es pero muy masiva, esta gravedad, quiero decirle a ustedes, amigos, es tan enorme, es tan grande que no existe ninguna otra fuerza en la naturaleza que pueda igualarla o detenerla. Por lo que esta gravedad lo que sigue es aumentando con cada vez que comprime, con cada centímetro que comprime la estrella. Este efecto de la gravedad hace que la estrella se comprime y se comprime hasta que como resultado lo que queda precisamente es un punto infinitamente denso conocido como singularidad. Es decir, esto es lo que conocemos en el campo de la física, de la astronomía también como singularidad, rodeado por lo que llamamos aquel horizonte de eventos, lo cual obviamente discutiré en detalle más adelante en este programa. Pero bueno, en este punto la gravedad, quiero decirle a ustedes, es tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar de aquel lugar. De tal modo, cuando tiene una gravedad tan intensa, es decir, tan enorme, concentrada en un punto que ni siquiera la luz puede escapar, entonces a eso es lo que le llamamos precisamente agujero negro. Negro, obviamente, porque no puede escapar la luz y entonces no se ve. Y bueno, agujero porque como la luz es la cosa que viaja más rápido en el universo, entonces si ni siquiera la luz puede escapar, ¿qué tal de otros objetos? Es decir, ni siquiera la luz puede escapar, entonces ningún otro objeto puede escapar. Es decir, que si tú o cualquier otro objeto por accidente, aunque espero que nunca ocurra, llegase a caer en un agujero negro, pues ese sería tu último viaje porque jamás podrás escapar. Ahora, los agujeros negros tienen una frontera llamada horizonte de evento, que es la superficie de no retorno, como ya hemos venido mencionando. Mientras te quede fuera de esta región, de esta superficie de evento, de la superficie de no retorno, probablemente si tienes un cohete bastante enorme, es decir, potente, puede escapar. Pero si lograste cruzar esta frontera, ya no habrá escapatoria, es decir, nunca jamás podrás escapar. No solo que no hay una escapatoria, sino que la gravedad te empuja y te arrastra hacia el centro, donde la gravedad es infinita y destruyes todo. Entonces, eso es lo que llamamos como agujero negro. Quiero que tengamos en cuenta esta parte en este programa, la cual retocaremos más a continuación. Ahora, este agujero que nace al final de una estrella muy masiva, que tiene una gravedad bastante enorme, que no puede escapar ni siquiera la luz, es lo que ha desconcertado a muchas generaciones de científicos en toda la historia, donde la materia se ha concentrado en un solo punto. Y cuando hablamos del tamaño de un agujero negro, nos referimos precisamente no al agujero negro en sí, sino a esta región de no retorno. Entonces, si analizamos la región de no retorno, entonces esto nos daría una pista de qué tan grande o qué pequeño sería un agujero negro. Obviamente sí existe en esa región.
Ahora, tenemos evidencia concreta de que los agujeros negros existen. Sabemos que seguramente hay millones de agujeros negros en nuestra galaxia que, que están allí, digamos, navegando, porque debe de haber muchas de esas estrellas que murieron. Algunas de ellas, debido a su tamaño, a su enormidad, podrían teóricamente tener un potencial de convertirse en un agujero negro y que ya de hecho se hayan convertido en un agujero negro. Ahora, hoy en día podemos meramente detectar directamente la influencia de un agujero negro si tenemos obviamente evidencia bastante fuerte, es decir, bastante concreta de que en una determinada región del universo, es decir, de la galaxia, existen agujeros negros. Por ejemplo, en el centro de todas las galaxias, básicamente, de todas aquellas galaxias que hemos estudiado en el transcurso de la historia, existen agujeros negros o tienen el potencial de que exista agujero negro. Y obviamente en el centro de nuestra galaxia, por ejemplo, en la Vía Láctea se encuentra un enorme agujero negro conocido como Sagitarius AA. Este es uno de los agujeros más importantes en términos de para los científicos, ya que debido a su proximidad y etcétera, lo convierte en un punto bastante estratégico para estudiar, porque este agujero es de potencial interés para los astrónomos, como ya mencioné, debido no solamente a su proximidad, sino también a su tamaño en comparación con otros agujeros que existen. Este es un nombre elegante, digamos, para describir el límite donde todo, incluso ni la luz, puede escapar, es decir, donde todo queda atrapado, precisamente los agujeros negros. Y bueno, para que entendamos en términos simples cómo se forma, digamos, un agujero negro supermasivo en el universo. Este tiene una masa de, digamos, 40, es decir, 4 millones de veces la masa del Sol. Es decir, que estamos hablando de objetos que son, que van más allá de nuestra comprensión de escala, de tamaño, como lo conocemos pues hoy en día acá en la Tierra. Lo que califica como un agujero negro supermasivo. Aunque es extremadamente supermasivo, y algo que de hecho quiero puntualizar acá en esta parte, que es muy importante, su tamaño en términos de diámetro es relativamente pequeño. Perdón, aproximadamente 44 millones de kilómetros, unas 30 veces el diámetro del Sol. Entonces, para que tengamos una perspectiva más clara, este agujero es 4 millones de veces más grande que el Sol. Solamente el agujero negro es 30 veces el diámetro del Sol. Entonces podamos entender la magnitud de todo esto. Ahora, su ubicación, o más bien se encuentra a unos 26.000 años de luz de la Tierra, en el centro de la Vía Láctea, en la constelación Sagitario, precisamente. Allí, pues desde allí viene su nombre. Esta región que rodea Sagitario A es conocida como el núcleo galáctico. Según entendemos hoy en día, según los conocimientos que tenemos hoy en día de estos temas, la influencia gravitacional en la presencia de Sagitario A fue principalmente inferida en los inicios, es decir, inicialmente por el movimiento de las estrellas cercanas a él, por los cuales incidieron en este movimiento. Ahora, estas estrellas orbitan alrededor de un punto visible con velocidad extremadamente, pero estamos hablando de velocidades extremadamente bastante altas, lo que indica que ahí posiblemente haya un objeto de gran tamaño, pero de masa compacta con el centro en la galaxia. Entonces, esta es una de las principales razones por las cuales nos indica que allí entonces tenemos una posibilidad bastante concreta de que exista un agujero negro. Aunque no podemos observar directamente el agujero negro, los astrónomos han utilizado diversos equipos, pero especialmente han utilizado el telescopio como el telescopio del horizonte de suceso, o el EHT para como una digamos, abreviación de todo esto, del nombre. Y bueno, para estudiar la región precisamente que rodea el agujero, no en sí el agujero negro. Y algo muy importante es que en el 2019 este telescopio captó la primera imagen directa de un agujero negro, aunque ese no fue el Sagitarius A que tenemos bastante interés en estudiar, sino como uno en la galaxia M87, si bien recuerdo. Y sin embargo, estudios similares se están realizando, es decir, se están llevando a cabo para estudiar lo que sería el Sagitario A.
Y bien, este agujero, quiero decir a ustedes que juega un papel muy importante en la dinámica galáctica, especialmente en la dinámica de la vida láctea, de la Vía Láctea. Porque obviamente debido a su influencia, a que esto tiene, digamos, a cómo influye en el movimiento de las estrellas y el gas en el núcleo galáctico. Además, su existencia, sin duda, según las observaciones que tenemos hasta este momento, ayuda a explicar muchos de los conceptos, es decir, muchos de los aspectos de la evolución de la galaxia y la formación de estructuras galácticas. Esto no es muy fundamental, digamos, desde un punto de vista teórico, pero ahora en lo práctico, esto es bastante fundamental para entender, digamos, un poquito más sobre lo que sería la naturaleza de los agujeros negros y el papel en la evolución que todo esto ha tenido en las evoluciones de la galaxia. Ahora, no podemos hablar de los agujeros negros sin mencionar lo que sería la relatividad general de Einstein, porque según Einstein, la gravedad no es exactamente una fuerza en el sentido clásico, como ya le he venido mencionando en este programa. Esto más bien sería la curvatura del espacio y el tiempo, lo cual es bastante complejo de entender, pero en este programa lo haremos de una forma bastante simple. Así que imaginas por un momento que tienes el espacio como una malla láctica. Cuando pones un objeto sobre ella, es como resultado del peso de la gravedad, es decir, esta malla se deforma como efecto. En el caso de los agujeros negros, la deformación es tan extrema, es decir, es tan enorme que crea lo que llamamos un pozo sin fondo, un pozo de no retorno, del cual nada puede escapar. Es allí donde entra, digamos, el horizonte de evento que marca lo que, digamos, el punto de no retorno. Algo muy importante y de hecho sé que quizás le haya fastidiado, digamos, mucho, demasiado con el tema de los agujeros negros, pero yo creo que es muy importante que entendamos esto, porque si realmente quiere, digamos, dominar esta área del saber, esta área de conocimiento, la cual es una área bastante fascinante, no solamente fascinante, sino importante para entender o tener una perspectiva mucho más clara del mundo en el que vivimos, del universo que nos rodea, del cual somos parte. Porque existen, según entendemos, diferentes tipos de agujeros negros, dependiendo obviamente de su tamaño o de cómo se forman. Los más comunes, sin embargo, son las de las masas estelares, que surgen cuando la estrella masiva colapsa debido a su propio peso. Luego tenemos lo que serían los agujeros negros supermasivos que se encuentran en los centros de la galaxia. Estos son monstruos, es decir, son bastante monstruosos, con millones o incluso miles de millones de veces la masa del Sol. Y finalmente hay también una idea bastante muy importante, por lo menos tenemos una idea teórica de que los agujeros negros primordialmente, y repito, primordialmente que habríamos podido observar, habían de hecho surgido después del Big Bang. Aunque, como mencioné, todavía no hemos encontrado ninguna evidencia concreta de ello. Esta teoría sigue tomando bastante influencia en todo el ámbito de los científicos que estudian estos temas hoy en día. Y bueno, quiero decirle a ustedes que plenamente mi deseo de que ustedes manejen o que comprendan por lo menos estos conceptos me obligan, por lo que me veo obligado a tocar el concepto de la singularidad en el horizonte de eventos, porque es bastante importante conocer lo que sería el horizonte de eventos para cuando estamos debatiendo este tipo de temas, porque no es tan simple como lo hice al principio de este programa. Aunque le digo, no voy a tocar o no voy a entrar en ninguna de las matemáticas o fórmulas que hay detrás de todo esto para hacerlo de una forma más digerible, más simple, más entendible y manejable, pero sí, aunque no toquemos esta área de las matemáticas, vamos a comprender y tener una idea bastante precisa y completa y, digamos, también elaborada sobre estos importantes temas, porque en el centro de un agujero negro está, como ya mencioné, lo que sería la singularidad. Ese punto, imaginamos ese punto donde toda la materia queda prácticamente comprimida en un espacio infinitamente pequeño. Aquí es donde nuestras leyes de la física se demoran, es decir, se demoraron en hacer, porque
literalmente no podemos describir lo que sucede en una singularidad con nuestras teorías actuales. Es decir, hasta hoy en día no tenemos la física, la ciencia para analizar y descubrir realmente lo que existe allí, porque la relatividad general de Einstein predice la existencia de esta singularidad, pero sin embargo no sabemos cómo funciona realmente a niveles cuánticos. Ahora, claro, cuando profundizamos más, digamos, en esta idea fascinante, surgen preguntas inquietantes, bastante impresionantes. Y bueno, la singularidad es el centro de un agujero negro, es uno de los conceptos más desconcertantes de toda la física en general. Y en términos sencillos, aunque bueno, no lo es, pero yo creo que sería un punto en el que la curvatura del espacio y el tiempo se vuelve infinita y la densidad de la materia es infinita, porque al menos según las predicciones que tenemos hoy en día, según aquellos datos que tenemos y ciertas predicciones de la relatividad general de Einstein, esto es precisamente lo que conocemos allí sobre los agujeros negros. Ahora, este escenario crea lo que sería una ruptura en nuestras leyes físicas conocidas, en nuestras leyes físicas tradicionales, ya que las cantidades infinitas, como sabemos, no tienen sentido, no tienen ningún sentido físico dentro de los marcos teóricos actuales que comprendemos con la ciencia. Y bien, cuando hablamos de una singularidad, quiero mencionarle a ustedes que es importante que nos referimos a un lugar donde las ecuaciones que, bueno, usualmente usamos para describir el universo, lo que serían las ecuaciones como la relatividad y la relatividad general, dejan, digamos, ya carecen de sentido y dejan de ser aplicables. La relatividad general describe como que la gravedad afecta el espacio, es decir, lo describe bastante claro cómo esta afecta el espacio y el tiempo, pero cuando llegamos a la singularidad, la gravedad se vuelve, es decir, se vuelve tan intensa, tan enorme que el espacio y el tiempo se deforma de tal forma o de tal manera que las leyes, digamos, que rigen nuestra comprensión de lo que sería la física, ya se vuelven pues inútiles, pues ya no explican. Y bien, esto es precisamente lo que uno de los problemas principales que nosotros encontramos en el momento de analizar lo que serían la singularidad o el horizonte de eventos. Ahora, imagina que toda la masa de una estrella colapsada, quizá con decenas o millones de veces la masa de nuestro Sol, se concentra en un punto con volumen cero. Eso ni siquiera tiene sentido, porque si no existe un volumen cero, ¿cómo se va a concentrar en ese punto? Y eso es precisamente uno de los desafíos más importantes, lo cual sería nuestra comprensión intuitiva de la materia y el espacio, sino que también hace que las ecuaciones matemáticas colapsen por completo, ya que no podemos manejar cantidades infinitas con las matemáticas y con la teoría que tenemos hoy en día. Y bien, la teoría de la relatividad, aunque muy importante, aquella teoría de la relatividad general de Einstein, ha sido, en cierto modo, extraordinariamente exitosa en describir lo que serían los fenómenos gravitacionales, incluyendo también aquellos fenómenos gravitacionales a gran escala, como las órbitas de los planetas, etcétera. Y obviamente lo que sería también el comportamiento de las estrellas y todas las galaxias en general, e incluso la expansión del mismo universo en sí. Sin embargo, analizando aquellos cuerpos de grandes masas, esta teoría tiene ciertos límites. Y también vemos que a escala pequeña, como la cercana a la singularidad, la relatividad general predice fenómenos que son, digamos, bastante, digamos, sería lo que sería una paranoia, por ejemplo, de esta forma, porque son simplemente irreales, irracionales en un sentido práctico. Y bien, específicamente la teoría predice que la densidad de la materia y la curvatura del espacio y el tiempo que sucede allí en los agujeros negros, en una singularidad, son infinitas. Y bien, otra vez nos enfrentamos al mismo problema. Esta es una de las señales que son bastante claras de que algo falta en nuestro conocimiento, en nuestro entendimiento de lo que sería la relatividad general, porque vemos
que con la relatividad general no podemos describir con exactitud adecuadamente lo que sería el comportamiento de la gravedad en estas condiciones bastante, digamos, únicas, bastante extremas. Aquí es precisamente donde la mecánica cuántica debería por lo menos, o eso es lo que esperamos que intervenga. Y bien, la mecánica cuántica es la teoría que describe lo que sería el comportamiento de las partículas subatómicas y obviamente todas las fuerzas a escala que son muy, pero muy pequeñas, que meramente podemos comprender. Sin embargo, hasta ahora no hemos, digamos, logrado unificar lo que sería la relatividad general con la mecánica cuántica en un marco que llamamos o que sea coherente. Esto ha sido también uno de los desafíos, digamos, más grandes de toda la física moderna, es decir, lograr esta mezcla entre la mecánica cuántica y la ley general de la relatividad, conocido también como con problema de la gravedad cuántica. Y en particular, una teoría exitosa de la gravedad cuántica debería ser capaz de por lo menos describir lo que sucede en el horizonte de evento, en aquella singularidad donde la fuerza gravitacionales son increíblemente fuertes y que operan a escalas que son, digamos, que se nos van más allá de nuestro conocimiento, a escala meramente microscópica. Sin embargo, ninguna de estas teorías actuales, como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica, por el momento han logrado arrojar luz a este desastre o estos problemas que enfrentamos. Es decir, ni siquiera la cuántica de bucle ha logrado proporcionar lo que sería una respuesta significativa. Y bien, el horizonte de evento, por su parte, es como si fuera una frontera invisible alrededor de los agujeros negros. Esta sería también una de las otras formas en la cual podemos describir lo que sería, bueno, teóricamente un horizonte de evento. Una vez que quizás cruzas esos límites, como ya ni siquiera la luz puede escapar, allí se complican las cosas bastante, pero mucho. Y bueno, para un observador, digamos, externo, cualquier cosa que cruce el horizonte de evento parece que como si se congelara en el tiempo, mientras que desde la perspectiva de alguien que cae en aquel horizonte, en aquel agujero negro, el tiempo seguiría fluyendo de manera normal. Esto por lo menos es teoría, porque obviamente nadie ha caído en un agujero negro hasta este momento que tengamos conocimiento. Y bueno, podemos también entender el horizonte de eventos como aquella frontera que rodea la singularidad, aunque nada puede escapar de aquel agujero negro. Una vez que cruza lo que sería el horizonte de eventos, es decir, este límite, por lo menos llamémosles imaginario, que también representa una barrera conceptual bastante enorme para lo que sería nuestra comprensión, nuestra realidad física de hoy en día. Y bien, hay ciertas teorías que están, digamos, sacando a la luz ciertos conocimientos, como son las teorías también de la información sobre lo que sucede más allá del horizonte de eventos, y etcétera. Y especialmente en la singularidad, que es uno de los focos de atención más importantes cuando hablamos de los agujeros negros. Está fuera también obviamente de nuestro alcance en términos observacionales, directos, porque como sabemos ni siquiera a la luz puede llegar hasta allí o bueno, puede escapar de los agujeros negros, lo que dificulta significativamente lo que serían la verificación de teorías y predicciones que no podamos formular hoy en día. Y por ejemplo, uno de los grandes misterios de la física es la llamada paradoja de la información en los agujeros negros. Esto ha sido bastante desconcertante desde sus inicios, porque según las leyes de la mecánica cuántica, la información, sobre el estado inicial de un sistema debe, por lo menos, y siempre se conserva, según estas teorías. Sin embargo, si estamos hablando de los agujeros negros, si la materia e información caen en un agujero negro, yo creo que allí llega lo que sería la singularidad y allí absolutamente cambia todo porque aparentemente se pierde para siempre, violando precisamente lo que sería el principio cuántico de la información. Y bien, esta condición sigue siendo también uno de los tabúes, de los temas más
importante y a veces también debatido en todo el ámbito de la ciencia. Y bien, para resolver estos enigmas, estos problemas, los físicos buscan una teoría unificada que por lo menos logre combinar lo que sería la relatividad general y la mecánica cuántica. Es allí donde surge aquel gran interés de unificar lo que serían una de las teorías más relevantes e importantes en términos del estudio de los agujeros negros y a menudo denominadas como la teoría de todo o la teoría donde las densidades y la curvatura infinita ya no sería un problema. Hasta que no tengamos una teoría cuántica de la gravedad bastante que nos permita por lo menos llegar hasta allí o tener un conocimiento más completo sobre la singularidad, yo creo que sin duda la singularidad seguirá siendo un lugar bastante misterioso donde nuestras leyes físicas, como dije, se demoran. Pero estos desafíos también ofrecen ciertas oportunidades y esperanza y un ánimo también, un incentivo como un bono para enfrentarnos a aquellos desafíos. Y bien, los científicos están, debido a todos estos desafíos, están empujando al límite lo que sería el conocimiento que tenemos hoy en día y acercarnos quizás a una comprensión lo que sería más profunda y completa del universo en sí. Y unos acontecimientos que tuvieron lugar muy importantes fueron aquellos acontecimientos de los años 70, especialmente cuando Stephen Hawking propuso que los agujeros negros no son tan negros como se llaman. Y bien, él propuso que no eran negros o tan negros como pensamos, porque emiten una forma de radiación llamada la radiación de Hawking, debido al descubridor que fue Stephen Hawking. Y bueno, que se debe también a efectos cuánticos cerca del horizonte de eventos. Ahora, esto significa que, bueno, siguiendo esta teoría, que los agujeros negros pueden perder masa con el tiempo y eventualmente evaporarse. Esa es una también de las teorías que aún están por comprobarse. Y bueno, sin embargo, este fenómeno plantea una paradoja bastante compleja, porque si un agujero negro se evapora, surge una pregunta inminentemente muy importante: ¿qué sucede con toda la información que cayó dentro de aquel agujero negro? Es decir, ¿qué sucede con la información? Porque bien, la mecánica cuántica nos dice que la información no puede ser destruida, es decir, no puede destruirse. Lo que ha generado uno de los mayores dilemas en toda la física moderna es simplemente a qué término, con qué sucede con la información si un agujero negro simplemente se evapora. Y bien, la paradoja de la información, precisamente, otro concepto fascinante asociado con los agujeros negros, también importante. Y bien, además de la paradoja, también existe lo que sería la dilatación del tiempo. Y según la relatividad general de Einstein, cuanto más se acerca a un campo gravitacional, es decir, cuando más nos acercamos a un campo gravitacional fuerte, como lo que sería el campo gravitacional de un agujero negro, más lentamente pasa el tiempo en comparación con un observador que está lejos. Y bien, es uno de los fenómenos misteriosos, considero yo también, y conocido como la dilatación gravitacional del tiempo. Es decir, esto nos dice que el tiempo, debido a la influencia de la gravedad, tiende a dilatarse. Así que si un astronauta se aproxima a un agujero negro, para nosotros parecería como si su tiempo se ralentizara y se llegara a detener drásticamente a medida que se aproxima o que se acerca al agujero negro. Y bien, desde sus perspectivas, sin embargo, el tiempo sigue fluyendo normalmente, como si nada hubiese pasado. Pero para nosotros, obviamente, debido a este efecto, parece como moverse a cámara lenta, llamarlo de una forma, digamos, mucho más llana. A pesar de todo y de todos los esfuerzos y de toda la información que tenemos en este momento sobre los agujeros negros, todavía hay muchos misterios que están por resolver, porque, por ejemplo, los agujeros negros de gusano, que también son uno de los conceptos muy relevantes que están relacionados con esta teoría de los agujeros negros, que son en sí soluciones teóricas a las ecuaciones de la relatividad general. Podrían ser una de las especies de túneles que conectan lo que serían diferentes partes o de diferentes regiones del universo, o incluso
universos paralelos también, que es una teoría bastante compleja, de la cual pues no voy a tocar en este programa de hoy, porque esto simplemente sería muy, muy largo. Y bien, aunque son populares en la ciencia ficción, no tenemos evidencias concretas de que existen en la realidad. También están lo que serían los agujeros blancos, que son o serían opuestamente a lo que son los agujeros negros, porque en lugar de absorber todo, es decir, a su alrededor, los agujeros blancos lo que hacen es que emiten, es decir, expulsan todo, toda aquella materia, energía de su interior. Y sin embargo, hasta ahora siguen siendo meramente teoría, porque no tenemos y no lo hemos observado a ninguno de ellos. Y bien, así los agujeros negros siguen siendo uno de los temas, uno de los enigmas más grandes, más misteriosos de todo el universo de hoy en día, como los conocemos, lo cual sin duda ha motivado a generaciones de científicos durante décadas al estudio y el enfoque de estos fascinantes temas para comprender lo que sería el universo, que son sin duda fascinantes porque desafían las leyes de la física tal como las conocemos hoy en día, lo que representan un reto para aquellos científicos curiosos y nos recuerda también lo mucho que aún tenemos o nos queda por entender sobre el cosmos en sí mismo. Y bien, a medida que la ciencia avanza, quizás yo creo que seguiremos relevando más de estos misterios, o quizás, y vuelvo y repito, algún día quizás podamos resolver aquellos enigmas que aún nos plantean, sobre los que nos planteamos, que hoy siguen siendo meramente preguntas sobre los agujeros negros. Y bueno, si te ha gustado este episodio, por favor, no olvides seguir a este canal Ciencia e Ingeniería para más contenido sobre los misterios del universo y los avances en la ciencia en general y la ingeniería, que son temas muy importantes que a veces tienden a ser subestimados y bueno, no explorados como deberían ser. Yo creo que sin duda hemos explorado la formación de los agujeros negros de una forma bastante explicativa, sin tocar, digamos, lo que serían las formulaciones y las matemáticas que detrás de todo esto, porque sin duda son fascinantes conceptos como el horizonte de evento, el horizonte de suceso y la singularidad y obviamente la alucinante idea de que la dilatación del tiempo. Ahora, sin duda, los agujeros negros yo creo que son un testimonio de los muchos que aún tenemos por describir, es decir, por descubrir en nuestro universo. Si están intrigados como yo, por favor asegúrate de suscribirte a este canal de Ciencia e Ingeniería. Como ya mencioné, yo creo que esto sin duda nos lleva a la parte final de este programa, a la parte, digamos, menos favorita. Y bien, quiero decirles que lo espero en el próximo programa donde seguiremos hablando sobre las escaladoras maravillas cósmicas y la ciencia y la vanguardia. Y bueno, no te pierdas nuestro próximo programa, así que hasta la próxima.